Buenos días también a toda la audiencia que va a observar o está observando esta capacitación del PEI, Proyecto Educativo Institucional. Voy a pedirles un momento que nos pongamos en pie y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos delante de ti nuestra voz, pero humillamos nuestro corazón, Señor, declarando, Señor amado, y confesando tu soberanía, tu poder, tu autoridad, Señor y señorío, para con nosotros y con todo lo que nos rodea. Colocamos delante de ti, bendito Señor, este tiempo de capacitación, Señor, en todo lo concerniente con la educación de tus hijos, amado Señor, estos hijos de las familias aquí representadas, bendito Señor, que de manera conjunta han decidido, bendito Señor, creerte a ti, obedecerte a ti, Señor amado, en la forma, bendito Señor, y en la educación para sus hijos. Hoy, amado Señor, pedimos tu guía y tu dirección en este tiempo, pidiéndote, Señor amado, que traigas a nosotros, bendito Señor, revelación, entendimiento, y que todos los asuntos relacionados con este desarrollo educativo, bendito Señor, los podamos entender y nos podamos apropiar de ellos benéficamente, bendito Señor, en pro de la educación de nuestros hijos. Gracias, eterno Señor. Gracias por tu colegio, bendito Señor. Gracias por toda la comunidad educativa, bendito Dios, y por todas las cosas, Señor, que tú, amado Señor, has aparejado, bendito Señor, para bendecirnos con este lugar. Te honramos, oh Dios, y te bendecimos. Declaramos este tiempo, un tiempo de bendición para todos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tome asiento, mi hermano. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a esta jornada de capacitación. Todos los hermanos que también están observando este video, que podamos estar atentos y poder entender la importancia que tiene este tiempo de escuchar, de atender con diligencia las cosas que escuchamos y que podamos de una manera conjunta saber que la educación y que nuestros hijos tienen un papel importante para Dios, para nuestra familia y para toda la sociedad. Bienvenidos entonces a la jornada de capacitación del PEI. Vamos a mirar primero por qué es el PEI. Y aunque escuchamos las siglas y que este estamento o esa organización educativa es de obligatoriedad en Colombia para todas las instituciones educativas, nosotros tenemos que tener la claridad qué es. Y vamos a mirar qué es. El PEI es el manual que expresa la forma como la institución ha determinado alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta la identidad y el propósito para la cual ha sido creado. Primero que todo, entendamos que el PEI es un manual de funcionamiento, y es un manual de funcionamiento que tiene en cuenta un elemento fundamental que se llama la identidad. Cada institución tiene una identidad. ¿Quién es? Y esa es una de las cosas importantes que por la gracia de Dios todavía tenemos en nuestro país, y es que tenemos una autonomía. Y en esa autonomía nosotros podemos expresar en la siguiente parte que tenemos una identidad. ¿Quiénes somos? Vamos a mirar entonces quiénes somos como institución educativa. El Colegio Panamericano Colombo Sueco
es una institución cristiana, evangélica, de educación formal, que brinda servicios en los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Somos una institución educativa cristiana evangélica, y eso es algo bien importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Somos abiertamente confesionales. Un colegio cristiano no es cristiano porque oran cuando van a empezar una clase, y es muy importante orar. Un colegio cristiano no es porque hacen el devocional todos los días, y es importante hacerlo. Un colegio es cristiano cuando sus fundamentos, desde las cosas más elementales, tienen unos principios y unas bases de las cuales nosotros nos podemos aferrar y a través de las cuales nosotros podemos levantar toda una estructura educativa. ¿Cuáles son esos fundamentos? Nuestros fundamentos son cristocéntricos y bibliocéntricos. Esos son nuestros fundamentos. La reseña histórica de la institución, yo creo que más de la mayoría de los que estamos aquí la conocemos. Estamos arribando 28 años ya en este 2022. Por la gracia y por la misericordia de Dios nos hemos perfilado y hemos venido creciendo en el Señor, y en estos 28 años de funcionamiento no tenemos más palabras sino que decirle gracias, Señor, por tu bendición. Desde el año 1994, cuando formalmente y de una manera ya aprobada legalmente para con las instancias nacionales y municipales, el colegio entró en funcionamiento desde 1994, y como lo dije, hasta aquí y hasta ahora el Señor está y ha estado con nosotros. ¿Cuál es el objetivo general del Colegio Panamericano Colombo Sueco? Nuestro objetivo general es guiar al estudiante al conocimiento de Dios para que reciba a Jesucristo como Salvador y Señor personal, formando su carácter a la imagen de Dios, de Cristo, y desarrollando las habilidades y capacidades necesarias para vivir la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. El objetivo principal, inicial, es que nuestros estudiantes tengan a Cristo en su corazón. Las habilidades, los conocimientos son importantes, pero esas habilidades y esos conocimientos van a pasar a un papel secundario si antes el estudiante no ha tenido la oportunidad de conocer al Señor, porque es a través de Cristo, y la palabra nos dice que en Él es donde están escondidos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, nuestro objetivo principal es que los estudiantes conozcan del Señor Jesús. Nuestra misión, muy relacionada, es formar, educar y preparar a los integrantes de la comunidad educativa para desarrollar su carácter y sus facultades espirituales, mentales, físicas, sociales y culturales, para que se desempeñen en cualquier área de la vida y puedan cumplir con el propósito de Dios para con ellos, y así tengan el gozo de servir en este mundo y un gozo superior en el venidero. Nuestra misión se resume en 3 palabras. Nosotros formamos y capacitamos a nuestros estudiantes en 3 tiempos: para el hoy, para el mañana y para la eternidad. Para el hoy, para el mañana y para la eternidad. Esa es nuestra misión. Nuestra visión es formar líderes que sean de testimonio de vida y educación
cristocéntrica para Colombia y para las naciones. Y aquí hago un paréntesis para que entendamos la palabra formar. Y no estamos hablando de formar cualquier clase de personas, estamos hablando de formar líderes. Y si nosotros aquí estamos formando líderes, quiere decir que ustedes en casa tienen líderes. Sus hijos son líderes. Cuando ustedes le han creído al Señor en la educación, para la educación cristiana, y han creído en esta institución, ustedes han decidido que esos líderes que tienen en casa necesitan ser formados. Estos muchachos, todos son líderes. ¿Y cuál es nuestra visión de ellos? Que son líderes, los vemos como líderes y que necesitan ser formados. ¿Formados en qué? Primeramente en el amor y en el temor a Dios, pero también en las diferentes áreas y facetas del conocimiento y del desarrollo académico que ellos necesitan para ir creciendo en ese liderazgo. Nuestra visión es formar líderes que sean de testimonio de vida cristocéntrica para Colombia y también para las naciones. Vamos a mirar entonces nuestros fundamentos y principios y valores. Ya les expresé entonces que nuestros fundamentos o nuestros pilares son las Sagradas Escrituras y el Evangelio, el Señor Jesucristo. Esos son nuestros fundamentos. Y esos fundamentos nos traen a nosotros unos principios y valores que los encontramos en las Sagradas Escrituras. Toda la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, es útil, es inspirada por Dios para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros, a través de nuestros principios, a través de nuestros valores, inculcamos a nuestros hijos, a esos líderes que tenemos aquí, esos principios, esos valores, nosotros vamos a estar seguros de que ellos van a ser capaces de desenvolverse en cualquier área, en cualquier profesión, en cualquier lugar en donde Dios los vaya a llevar. Van a ser excelentes en lo que hacen y que lo que hacen van a ponerlo al servicio del Señor. Entonces, nuestros fines y principios cristianos, por ende, procuran hacer de la educación un proceso de formación integral, basado en estos fundamentos, principios y valores. Nuestra educación es cristocéntrica, porque nuestro modelo de maestro es Cristo, y nuestro modelo de conducta y de vida es también el Señor Jesucristo. Esos principios que nosotros los encontramos en las Sagradas Escrituras son las bases de nuestros contenidos académicos. Por eso toda nuestra malla curricular está transversalizada por la verdad bíblica. Toda. Así sea el más pequeño de los contenidos pedagógicos, lo aterrizamos y qué dice la palabra al respecto. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios, el manual de vida que Dios nos ha dejado, es el mejor libro de texto, a pesar de que no es un libro de texto, pero sí es el mejor apoyo para que nosotros podamos desarrollar la labor educativa. Vamos a mirar entonces cuál es esa visión en cuanto a la educación que en el Colegio Panamericano tenemos, y nosotros el desarrollo educativo lo hemos colocado con un símbolo de un triángulo,
el triángulo de la educación. Ese triángulo que quizás en otras escuelas pedagógicas también utilizan un triángulo para hablar de la educación, pero lo hacen desde una perspectiva humanista, en donde el conocimiento es la parte más alta a donde quieren llegar. En nuestro triángulo, la parte superior, está Dios, está el Señor. La base de ese triángulo, los triángulos, el lado inferior es la familia, no porque sea inferior, sino porque es la base de la educación. La palabra del Señor nos enseña que los primeros responsables de la educación de los hijos somos los padres. Y por eso esa es la base del triángulo de la educación. Los lados que están cerrando esa base, por un lado está la iglesia y por el otro lado está el colegio. Esos tres lados también simbolizan tres instituciones sociales. La institución social primaria es la familia, pero también la iglesia. En los estamentos sociológicos hablan de la iglesia como la religión y hablan del colegio como la educación. Pero esos tres estamentos, que son base de lo que es la sociedad, deben de trabajar unidos para que el desarrollo de la educación de los hijos pueda funcionar conforme al modelo de Dios. Lastimosamente, ahora ha aparecido no un triángulo, sino un cuadrado en donde el Estado está entrando a tomar parte de la educación. Y cuando los estados son estados con temor a Dios, como en algún momento existieron, qué bendición, porque qué apoyo tan bueno. Pero cuando son estados en que el temor a Dios ha desaparecido, lo que se convierte es en una perturbación para la educación. Cada uno de los lados tiene un papel importante. La base fundamental es la de la familia, y tanto la iglesia como el colegio son apoyo para que los padres puedan desarrollar una excelente labor en la educación de sus hijos. La iglesia, mis hermanos, es importantísima. Perdónenme que tome un poquito más de minutos en esta parte, pero nuestro colegio, cuando hace proceso de admisiones, una de las entrevistas tiene que ver con el desarrollo espiritual de la familia. ¿Dónde se está congregando? Papá, mamá, ¿llevan a sus hijos a la iglesia? ¿Les inculcan en casa el orar, el leer la palabra? Es importantísimo, porque si bien un estudiante puede recibir en casa, a través de los papás, el ejemplo de vida cristiana, quizás en el colegio también, pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Será que un triángulo se puede llamar triángulo si uno de los lados no existe? ¿Qué creen ustedes? No se puede llamar triángulo. Por eso necesitamos trabajar unidos. Y para que ese triángulo permanezca unido, hay unos vértices que unen los lados. Y esos vértices tienen que estar, como dice el Señor, esas coyunturas tienen que estar unidas en el Señor, como cuerpo de Cristo. Vamos a mirar entonces de una manera muy rápida qué es lo que nosotros ofrecemos como institución educativa. Ofrecemos, ya sabemos, los 3 niveles de lo que es la educación en el área de preescolar, también llamado hoy en día primera infancia, la básica, que se compone como de la primaria, como la secundaria, y la media. Nuestra educación media es académica,
Académica se explica en el sentido que perfilamos a nuestros estudiantes hacia la educación superior y que por eso profundizamos en unas áreas académicas específicas para que ellos tengan una mejor preparación para la educación superior. Y queremos en ese sentido, como estamos formando líderes, perfilarlos hacia una educación superior de excelencia. Nuestros horarios ya lo conocen ustedes, los niños de preescolar y de primaria están desde las 7 hasta la 1, y con los estudiantes de básica, secundaria y media vamos con un horario extendido con jornada única hasta las 3. Tenemos para este año 2023 un proyecto en donde estamos indagando qué familias estarían interesadas en que sus hijos de primaria pudieran tener también ese horario extendido. Esto con fines principalmente de que los que tienen que recoger a los muchachos en 2 horarios se les facilite, y que dependiendo de esa información que ustedes puedan recoger, podamos recoger de ustedes, nosotros podamos mirar si es viable o no este proyecto. Bueno, vamos a hablar de la estructura organizativa del Colegio Panamericano Colombo Sueco. Toda estructura tiene una organización, y esa organización es como una empresa. Dije que es como una empresa, porque organizativamente tenemos que funcionar como una empresa, pero no es una empresa como las empresas comunes y corrientes. Nuestra empresa es empresa con N y tiene que ver con la empresa de Jesús. La empresa de Jesús arranca con N y tiene sus 3 pilares. La primera es enseñar. La segunda se llama predicar y la tercera se llama sanar. La empresa de Jesús, que es con la que nosotros nos identificamos como colegio cristiano, tiene 3 pilares: enseñar, predicar y sanar. Y ese fue el ministerio que desarrolló el Señor Jesucristo mientras estuvo en medio de nosotros. Entonces tenemos un organigrama de autoridad. La autoridad primaria está en Dios. Pertenecemos a la denominación Misión Panamericana de Colombia, y la Misión Panamericana de Colombia delega en una junta directiva todo lo que es la responsabilidad de organizar, de liderar, de guiar y de dirigir el Colegio Panamericano Colombo Sueco. Entonces, es muy importante que entendamos que en el Colegio Panamericano Colombo Sueco no hay una persona sentada en un escritorio diciendo hagan esto o hagan aquello. No, primeramente está Dios, que dirige y que le guía a la junta directiva que ha sido delegada por la Misión Panamericana de Colombia para tomar las decisiones de una manera conjunta con todo el resto del equipo de trabajo que tenemos, para que esta institución pueda cumplir esos objetivos, pueda desarrollar esa misión y esa visión establecida en nuestro perfil institucional para la educación de todos sus hijos, estimados hermanos. Entonces, muy importante esta parte. Dentro del Colegio Panamericano Colombo Sueco, hasta hace algunos años decíamos que ofrecíamos también la escuela de padres, pero desde el año 2020, de una manera muy especial, porque ahora les hablaba de estados que no están apoyando mucho la educación cristiana, pero que de una manera especial Dios permitió que a través de una de las leyes recientes que el Estado determinó, pues recibiéramos un apoyo. A partir del año 2020, en la ley 2025, el Estado determinó que las escuelas de padres son obligatorias
para todas las instituciones educativas. Y no era porque apenas estaban hablando de la escuela de padres, porque siempre han existido escuelas de padres. Desde un decreto muy más antiguo, que es el 1286 desde el 2005, ya se venía hablando de la necesidad de la escuela de padres. Pero como no se había determinado como una ley, entonces los padres, algunos venían, se citaban a la escuela de padres y venían algunos poquitos. A partir del 2020 es una obligatoriedad. Nosotros venimos adelantando desde el 2021 escuela de padres. Estamos trabajando con un programa de Family Life pero muy bueno. Yo quiero saber quiénes de los que están aquí han participado en escuela de padres. Levanten su mano con gozo. Felicitaciones a la gran mayoría. Los demás hermanos que no han podido estar, quiero decirles que ya es una obligatoriedad. Y cuando usted vaya a firmar su nuevo contrato de cooperación educativa para la matrícula, si usted no está, le vamos a tener que hacer aquí un condicionamiento. Hermano, vamos a reconocemos, le damos gracias por su permanencia, pero necesitamos que usted se comprometa para con la escuela de padres. La escuela de padres tiene 2 niveles, hasta ahora tenemos 2 niveles. El primero, que tiene que ver con la crianza de los hijos, que es escuela de padres nivel 1, y hemos avanzado ya en una primera capacitación de escuela de padres nivel 2, que se llama el arte del matrimonio. ¿Quiénes estuvieron aquí en el arte del matrimonio? Mire, más poquitos. Entonces, qué bueno es, mis hermanos, que podamos continuar aprendiendo y capacitándonos. Cuando esa capacitación es una capacitación guiada y dirigida por el Espíritu Santo, nosotros podemos estar tranquilos de que va a ser una capacitación que nos va a traer beneficio y que va a ser una capacitación que va a traer mucha bendición para las familias. Entonces, bien importante, mis hermanos, que podamos tener en cuenta lo que es la escuela de padres. Otra parte importante en lo que tiene que ver con la estructura organizativa es que nosotros tenemos unos soportes y el Colegio Panamericano Colombo Sueco tiene un soporte jurídico. Ese soporte jurídico, mis hermanos, es el que nos permite que ustedes como familia tengan derecho a escoger qué clase de educación quieren para sus hijos. Nosotros, con las últimas situaciones gubernamentales y con las decisiones que se dice están planeadas para este periodo de gobierno, la educación cristiana ha estado como en una perspectiva, como en una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Porque se escuchan muchos rumores de manipulación y que entonces todos van a tener que regirse por unas normas y por unos conductos legales que desde el Ministerio de Educación y desde de nivel nacional, todas las instituciones tienen que acogerse a todo lo que ellos digan. Pero queremos decirles, mis hermanos, que hasta el momento todavía el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia no ha sido derogado y tenemos libertad de cultos en Colombia. La ley 133 de 1994 tampoco ha sido derogada y tenemos una reglamentación sobre esa libertad de cultos, y dentro de esa libertad de cultos, uno de los derechos que tienen las entidades y las confesiones religiosas es crear, organizar y dirigir colegios. ¿No le damos gracias a Dios? Tenemos esa libertad. Y cuando tenemos esa libertad, tenemos la libertad de organizar nuestro PEI, de decidir cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestros fundamentos,
cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión, y que esos propósitos, esa misión y esa visión no pueden ser contrarias a nuestra fe. Por eso, aunque los rumores traen mucha incertidumbre, queremos decirle desde el Colegio Panamericano Colombo Sueco, todavía tenemos derechos y todavía tenemos libertad para educar a nuestros hijos conforme al temor de Dios. Ese soporte jurídico está, y ustedes, mis hermanos, que dicen que el papá entonces hoy en día no puede disciplinar a su hijo, no puede amonestar a su hijo porque lo va a perturbar. No, si usted dice, yo soy cristiano y tengo derechos para inculcarle a mis hijos mis convicciones y mi fe, nadie puede decirme, ni nadie me puede obligar a que yo no amoneste a mi hijo en la verdad y en el amor de Dios. Tenemos un soporte legal. Vamos entonces a dar a la segunda parte, y voy a darle paso a nuestra vicerrectora, que nos va a compartir también aspectos muy importantes para con el desarrollo de la labor educativa en esta capacitación del PEI. Bienvenidos, pueden tomar asiento. Quiero que levanten la mano los padres de familia que nos acompañan desde hace más de 4 años. ¡Wow! ¿Están listos para el examen entonces? Vamos a recordar un poquito nuestro modelo pedagógico. Recuerden que Dios se nos revela a través de la creación. Vemos desde Génesis y podemos salir, ver mucha creación. Mire al lado, esa es creación de Dios. Al lado derecho, al lado izquierdo es creación de Dios. Aquí hay creación de Dios. No es solamente estamos hablando de plantas y animales, es de toda la creación de Dios. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? A través de su palabra, ¿verdad? Por eso somos un colegio cristocéntrico, bibliocéntrico, porque sabemos que Dios se nos está revelando a través de la creación, a través de su palabra, y lo mejor, el gran regalo que Dios Padre nos ha dado, a través de su Hijo, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, y tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, nuestro modelo pedagógico siempre va a transversar con la palabra, con la verdad de Dios. Por eso somos un colegio cristiano. A veces cuando los chicos crecen, ¡ay, todo Biblia, más Biblia! Sí, es que decidimos escoger este colegio no solo por valores, sino por los principios y porque se está formando el carácter de Cristo en nuestros hijos. Y eso duele. Tienen muchas dificultades, trasnochos, ¿verdad? Ustedes ya lo han vivido, lo están viviendo, pero lo mejor de todo es que hay esperanza. Hay una promesa y creemos que la promesa se va a cumplir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, nuestro modelo pedagógico está basado en la verdad de Dios. Hay un plan, hay una guía pedagógica, hay unos logros, hay unos indicadores. Pero dentro de ese modelo pedagógico pues está la acción, que son las clases, y quiero retomar un poquito aquí lo que son las rutinas de chequeo, porque necesitamos que ustedes también las conozcan y las practiquen. Una de las rutinas es responder en oraciones completas. Casi siempre a nosotros nos preguntan algo y contestamos a medias. Y es muy importante responder en oración completa. Nosotros somos una cultura muy verbal. Entonces, cuando los chicos van a escribir tienen problemas, porque ellos no se están expresando de forma completa y coherente al hablar. Entonces, cuando se haga una pregunta a su hijo, a su hija,
espere que le conteste de forma completa, pero para eso también necesitamos chequear qué tipo de preguntas estamos haciendo, porque a veces las preguntas que hacemos es para que nos contesten sí o no, o bueno, pero hay que ir un poquito más allá, para conocer el corazón de nuestros niños. Lo otro es que para ellos poder responder necesitamos darle tiempo de espera. A veces queremos que nos contesten ya. Piénsalo, piensa bien lo que me vas a contestar. Socializar en pares. Lo hacemos en el salón de clase 1 o 2 y socializan sobre sus ideas. Importante que cuando estemos con nuestros hijos estemos socializando, es decir, nos estemos escuchando y asegurarme de que yo soy escuchada, porque yo debo mirar al ojo a mi hijo cuando le estoy hablando. No estoy entretenido con el celular, que es lo que más sucede ahora. El problema es que estamos entretenidos con los medios de comunicación. Debo hacer un alto como adulto y esperar que me mire y que haya una retroalimentación, porque va a ser difícil si no lo practicamos en casa que ellos lo puedan hacer aquí en el colegio, porque recuerden que es en casa la primera educación. Ellos vienen a reflejar aquí lo que han recibido en casa. Nosotros solamente apoyamos, fortalecemos lo que ustedes están haciendo. Escribir para aprender. Entonces ahí es donde estamos registrando esas ideas verbales que ellos ya expresaron. Y selección al azar son lo que los chicos conocen como los palitos preguntones. Tienen el nombre de cada estudiante y en un vasito está el nombre para hacer la pregunta. El palito regresa a su vaso y hay ocasiones de no me tocó a mí, pero a veces casi que siempre le toca. Por eso se llama elección al azar. Entonces queríamos como repasar un poquito esto, porque vamos a pasar a la parte de disciplina, de lo que es discipular. Antes de empezar, quiero hacer una ilustración. Miss Yasmén me ayuda. Hay una anécdota de un abuelo que cogió un tronco de madera y empezó a trabajar y le decía a su nieto: mira, mira mi hermosa águila. Ahí no hay nada. Usó cinceles, usó todas las herramientas y no había nada. No había nada. Es lo que ocurre cuando disciplinamos a nuestros hijos. Cuando hablo de disciplinar, es discipular. Cuando estamos tratando con el corazón de nuestros hijos, parece que no vemos nada, pero es una pieza. Y de esa pieza sale una hermosa águila. Miren, alguien tomó el trabajo de coger una pieza y tallarla. Hay muchos detalles en las alas, en todo. Ese es el trabajo, papá y mamá. Y dura tiempo. Somos papás y mamás toda la vida, porque aún nosotros de adultos, gracias, estamos necesitando de ese papá y mamá. A veces no están con nosotros, pero recordamos: mi papá y mi mamá hacía esto conmigo. Nunca dejamos esa labor. Entonces quería como traer esa ilustración. Es un trabajo arduo, pero vale la pena. Hay un fruto. Entonces vamos a repasar qué son los puntos que les voy a evaluar. La disciplina tiene que ver con discipular, ¿cierto? Ese discipulado es dar instrucción, es modelar, y la instrucción se da una y otra vez y se modela desde que abro los ojos hasta que los cierro, todo el tiempo. Tenemos el segundo principio, que es la marca de ser hijos. Nosotros debemos llevar esa marca en nuestro corazón, que somos hijos. Nosotros esperamos que nuestros hijos se comporten como nuestros hijos, pero nosotros necesitamos modelar. Dependemos de qué, de la relación que yo tengo con mi Padre Celestial para reflejar esa relación con Dios, porque a veces los miramos y este a quién se parece, y este a quién salió, a papá y a mamá, y es el trabajo que nosotros estamos haciendo. El marco para la piedad es el otro principio, que es donde estamos trabajando para que nuestros niños, nuestros adolescentes crezcan en la fe de Cristo, que amen
el tener una relación con Dios, más que el hacer una actividad dentro de la iglesia, porque muchos de nuestros muchachos están haciendo un servicio excelente, pero más que cumplan con ese servicio, es asegurarnos que ese servicio es producto del amor de Dios, no de la necesidad de pertenecer a un lugar o de ser aceptado. Tenemos el cuarto principio, que es sumisión a la autoridad. Creo que algunos tienen o les van a dar unas sombrillas. Quiero que abran su sombrilla. No sé si alguien trajo sombrilla. Casi siempre estamos modelando que estamos bajo la autoridad con una sombrilla. Estamos ahí. ¿La puede abrir, por favor? ¿Cuántas personas puede usted cubrir ahí? ¿Cuántas podemos cubrir con la autoridad que Dios nos ha dado? Nuestra familia, nuestros hijos. Es decir, eso que Dios nos ha dado, ¿alcanza a cubrir nuestros hijos? ¿Y alcanza a cubrir, como dice la palabra, la segunda, la tercera, la cuarta generación? Es un desafío. Lo que usted está haciendo hoy, papá y mamá, es porque va a ir hasta la cuarta generación. No es por su hijo nomás. Vamos hasta la cuarta generación. Pero a veces no alcanzamos con eso porque nos esforzamos, trabajamos, estudiamos, trasnochamos por darle lo mejor a nuestros hijos y no alcanza a cubrirlos. Tenemos temor de enviarlos a la universidad, tenemos temor de enviarlos a otro lugar, a otro país. Pero tenga presente que aquí y en toda la tierra está la autoridad de Dios, que nada se le ha salido de las manos a Dios. Que hay un gobierno que parece que nos están moviendo. Sí, estamos en los últimos tiempos. Que parece que nos van a quitar la libertad. No, jamás nos quitarán la libertad, porque la libertad que usted y yo tenemos es ¿cuál? La libertad de Cristo. Y en la libertad de Cristo yo puedo estar en la cárcel. Tenemos a José de ejemplo. Tenemos muchos ejemplos. Hemos pasado cosas difíciles, pueden cerrar su sombrilla, muy duras, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y la promesa es que nos va a ayudar ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin. ¿Y el fin quién lo dice? Él. Ningún hombre, ningún gobierno. No podemos dejarnos atemorizar ni que ese temor llegue al corazón de nuestros chicos, porque yo y usted estamos bajo la autoridad ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que está tomando control y es lo que necesitamos pasar a esta otra generación, para que esa generación pase generación a generación y verá usted la cuarta generación. Y así a su vez todas las generaciones van a estar cubiertas por la presencia de Dios y la autoridad de Dios, porque su hijo va a pasar ese legado a esa otra generación. No podemos bajar la guardia ahí. Toma de decisiones personales bíblicas, dice que es esencial. Usted y yo debemos tomar esas decisiones hoy. ¿Qué vamos a decidir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Detrás de quién vamos a ir? ¿A quién vamos a buscar? Y nuestros muchachos, nuestros hijos van a ver esas decisiones y ellos van a correr con nosotros. Pero no porque lo impongamos, sino porque lo vivimos. Los compañeros juegan un papel importante. A veces para nosotros los adultos creemos que ya lo tenemos todo y sabemos todos y tenemos muchos amigos. Y claro, tenemos amigos que necesitamos darle la palabra y evangelizar. Pero yo no sé hasta qué punto alguno de esos amigos está influenciando en nuestras vidas y nuestros chicos, nuestros hijos están viendo que nuestro comportamiento está cambiando. Yo debo evaluarme. Si mi comportamiento está cambiando es porque yo tengo asociaciones equivocadas y estoy manejando mis relaciones equivocadas y debo ser ejemplo para los estudiantes, para mis hijos, para esas generaciones, para la familia, para los vecinos. Es muy importante el ejemplo, porque siempre estamos mirando. ¿Cuántos de ustedes se interesan y saben quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Verdad? Pero la pregunta aquí,
estamos colocando un límite a esas amistades que sabemos que no les convienen, porque hay momentos donde no es evangelizar, es que hay que hacer un alto y colocar a nuestro hijo en el centro de la voluntad de Dios para que ya después salga y evangelice, porque a veces los chicos grandes nos sacan esa excusa, pero debemos saber bien en qué punto estamos. Queremos, papá y mamá, que usted recuerde que usted es el primero que discipula, el primero que enseña, y lo primero que debemos tener en cuenta es el amor con que Dios nos está discipulando, pero el primero que tiene que ser discipulado soy yo, frente a mis autoridades terrenales y frente a la autoridad de Dios. Entonces dice que no tomemos a la ligera la disciplina y que nuestras acciones tienen consecuencias. Y Isaías es muy fuerte, dice, son las iniquidades de ustedes las que nos separan de Dios. Dice, estos son los pecados que llevan a ocultar el rostro de Dios, y por eso Dios no nos escucha. Pero hay una salida. Dice, Dios siempre nos muestra el camino, y es lo que usted y yo debemos estar mostrando a nuestros muchachos, el camino. En Efesios nos habla, por tanto dejad la mentira. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué debemos dejar? La mentira, y es con lo que siempre estamos luchando, con la mentira. Dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. A veces no decimos la verdad por no entrar en conflicto con el otro, por no molestarlo. No, es que se va a enojar, pero debemos hablar siempre la verdad. Y claro que la verdad hay que saberla decir en el momento adecuado. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No es porque es verdad, no la puedo decir de cualquier manera y en cualquier tiempo. Necesito de la sabiduría de Dios. Dice en Gálatas que cuando recibimos a Jesús, su Santo Espíritu vive dentro de nosotros. ¿Dónde vive? Dentro de nosotros. Y ayer les decía, un palo de mangos que da. ¿Qué da un palo de mangos? ¿Mangos? Si yo siembro ese palo de mangos, yo estoy tranquila, me va a dar mangos. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos estar dando? Según este verso, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esos son los frutos que usted y yo debemos estar dando para que nuestros hijos puedan comer de ellos, degustarlos. Y asimismo, esa semilla queda en ellos y el Espíritu Santo hace la obra y ellos van a dar ese fruto. No pidamos fruto a nuestros hijos si nosotros no estamos dando ese fruto. Trabajemos en ello y labremos ese corazón. Ese corazón es un terreno fértil. El corazón de nuestros hijos es un terreno fértil. Así como el ejemplo de esa madera que empezó un tronco y salió un fruto, así es el corazón de nuestros niños. Entonces vamos a estar trabajando en esa parte. La disciplina efectiva ofrece alternativas. Primero es modelar a través del estímulo verbal. ¿Cómo le estoy hablando yo a mi hijo? A veces me da furia, entonces mejor me quedo callada, pero entonces mi expresión corporal, ¿qué está diciendo? Dice, permitir que asuma consecuencias que son naturales, lógicas y realistas. Ojo ahí, yo no lo suelto a que haga lo que quiera, pero tampoco lo cojo que no le permito ese espacio. Ahí es donde hablamos de la autoridad de Dios, de la protección de Dios. Dios está al control y Dios nos da sabiduría en qué momentos soltamos y en qué momento recogemos. Dice, establecer límites, y hablamos de esto, e incluir técnicas de modificación en la conducta. Son todas las estrategias que usamos papás. Con uno nos funciona, con el otro no, pero el Espíritu de Dios nos da ahí entendimiento y sabiduría qué hacer con cada uno. Y ofrecer atención extra al inicio del día. La atención, eso es lo que ellos están pidiendo hoy, atención. Importante, casi siempre que salimos de casa salimos corriendo. Y es importante hacer un alto ahí porque es ahí donde usted va a mirar a su hijo y su hija a los ojos
y le va a bendecir y va a declarar la palabra y cómo le va a ir en el día. Salga usted en la mañana a trabajar o salga usted en la noche a trabajar, pero recuerde, no salga corriendo. Su hijo necesita atención. Su hijo se queda añorando, extraño a mi papá, extraño a mi mamá, pero es porque no dedicamos ese tiempo. Muchas gracias por su atención. Señor rector. A continuación vamos a tomar unos minuticos para hablar acerca de lo que es el manual de convivencia. Acabamos de hablar de discipular antes de disciplinar, y ese es lo ideal. Y la palabra discipular viene de discípulo, y cuando nosotros entendemos que es discípulo, quiere decir que un discípulo es un seguidor de. Eso lo tenemos cuando leemos en la palabra acerca de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿A quiénes les llamaban discípulos? A los seguidores de Cristo. Y cuando hablamos de discipular antes de disciplinar en casa, es que nosotros demos ejemplo para que nuestros hijos puedan ser seguidores nuestros. Pero también, cuando la palabra habla de discipular, de enseñar y de modelar, también la palabra nos habla de la ley. ¿O no la tenemos en la primera parte de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento? La Torá es la ley, en donde habían un reglamento, y que ahora a través del amor de Cristo nosotros aprendemos que antes de la ley está la gracia. Por eso hablamos primero de discipular, pero eso no quiere decir que la ley ha perdido vigencia. El Señor dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a hacer que se cumpla. ¿Y cómo lo hizo Él? Dando ejemplo, dando ejemplo. En el Colegio Panamericano Colombo Sueco también tenemos normas, también tenemos leyes. Como estamos seguros que ustedes, aunque aman a sus hijos, también en casa deben haber normas, ¿o no? Deben haber normas. Yo no puedo decirle: venga, hijito, le hablo con amor y todo eso, y tranquilo, y eso hay que hacerlo, pero también debo de tenerle normas. En la palabra de Dios, a nosotros nos encanta leer las promesas de Dios. Hay más de 400 promesas en la Biblia, pero casi nunca leemos lo que hay antes de la promesa o después de la promesa, y es el condicionamiento que hay. Vamos a hablar del manual de convivencia, que tiene que ver con el condicionamiento. En el manual de convivencia vamos a encontrar dos palabras claves que se llaman derechos y deberes. ¿Cuáles son? Derechos y deberes. A los seres humanos nos encanta, y eso es lo que está de moda hoy en día, los derechos humanos. Pero se nos olvida la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Los deberes. Y desde esa perspectiva, no solamente para dar un cumplimiento legal, sino que el primer manual de convivencia nosotros lo tenemos aquí. Este es el manual de convivencia de nosotros, y no solamente de convivencia, de procedimientos. Este es el PEI grande, y dentro de ese PEI grande está el manual de convivencia. Y vamos a encontrar derechos, gloria a Dios por esos derechos tan grandes que tenemos de parte de Dios, pero encontramos también unos deberes que debemos de cumplir. Esos derechos y esos deberes son de estricto cumplimiento para todos y cada uno de los que hacemos parte. Y mire que estoy hablando en plural, no estoy hablando de los estudiantes. Nosotros somos una comunidad. Si ustedes vieron el último video promocional, la palabra clave
en nuestro video se llama comunidad. Y es que todos como comunidad tenemos unos derechos y tenemos unos deberes. Uno de los deberes de ustedes como padres lo están cumpliendo hoy, atendiendo esta capacitación. Otro de los deberes de nosotros como institución educativa la estamos cumpliendo hoy, dándoles a conocer a ustedes el desarrollo y la estructura del PEI. Entonces, dentro de ese cumplimiento es importante que nosotros conozcamos cuáles son los derechos y cuáles son los deberes, teniendo en cuenta que todo manual de convivencia tiene un objetivo, y en eso es muy claro lo que nosotros lo debemos de tener. Nuestro objetivo no es castigar, sancionar. Nuestro objetivo es formar, porque eso es lo que hace, eso es lo que dice nuestra visión: formar líderes. Y dentro de esa formación también la corrección, la exhortación, la guía hace parte de la formación. Este manual de convivencia, mis hermanos, tiene una serie de elementos que se deben de leer, se deben de conocer, y que así como ustedes están recibiendo hoy el PEI, los estudiantes también lo van a recibir. Ellos lo hacen en una manera diferente en cada clase. Las coordinadoras van a ir a decirle: miren muchachos, estos son sus derechos. Haga de cuenta cuando estamos leyendo Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando obedezco y qué es lo que me puede pasar cuando no lo hago? Todo esto se debe hacer como un colegio de educación formal, y más como colegio cristiano. Debe de hacerse en un ambiente y en un espíritu de justicia. Y esa justicia está tipificada a través de un debido proceso. Nosotros tenemos un debido proceso para todas las diligencias que tienen que ver con comportamientos disciplinarios. Hoy en día nos habían querido engañar diciendo que uno no podía hablar más en los colegios de disciplina, y que entonces es la convivencia la palabra clave. Sin embargo, hemos encontrado que en ningún momento se han derogado, como le dije a ustedes, los artículos de la ley 115, y que nosotros sí podemos hablar de disciplina, que sí podemos hablar de faltas a la disciplina. Y entonces, cuando hablamos de disciplina, debemos de ejercer la disciplina, tanto ustedes en casa como nosotros en el colegio, porque estamos trabajando con muchachos, con niños y niñas en proceso de formación. ¿Cuál es el proceso en que ellos están? Formación. Entonces, esa disciplina enmarcada en un debido proceso justo, nosotros debemos como colegio desarrollarla. Tenemos, mis hermanos, en este colegio, en donde nuestros fundamentos son la palabra de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también, y a través de la palabra, nos enseña también que hay normas, que hay disciplina, que hay orden, debidamente desarrollada, debidamente establecida, debidamente ejecutada a través de un debido proceso, a través de un conducto regular. Tenemos un conducto regular en el aspecto académico. Si es alguna discusión
en relación a lo académico. Entonces, el docente de la asignatura es la primera persona que debe tratar de resolver la diferencia. Después, la jefatura de grupo, la coordinadora, comisión de evaluación o promoción, la vicerrectora o el rector, y dentro de ese conducto regular deben haber esos pasos para poder dirimir los conflictos o las diferencias que podemos tener. En el aspecto comportamental o de disciplina tenemos un conducto regular en donde la primera persona que debe de buscar solución a esa situación de disciplina es el docente que esté en el aula, luego el jefe de grupo, después la coordinadora. Tenemos un comité de disciplina. Cada 8 días en el Colegio Panamericano Colombo Sueco tenemos reunión de disciplina para analizar cuáles son los casos que puedan presentarse y para poder buscar la manera de cómo solucionamos para que esas situaciones que están faltando a la disciplina se puedan corregir. En el aspecto de convivencia, y hago aquí la diferencia entre disciplina y convivencia. La convivencia es el desarrollo que a través del Ministerio de Educación Nacional, con los últimos decretos acerca de la convivencia, trataron en ese tema de englobar 2 aspectos fundamentales: el respeto por los derechos humanos y la otra parte, los derechos sexuales y reproductivos, que ya desde los niños pequeños se tienen que desarrollar y se tienen que ejercer. Entonces, el aspecto de la convivencia está principalmente enfocado a amparar esos 2 grandes sentidos de lo que es las personas en el caso de nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que entendamos que hay normas, que hay disciplina, que hay unos estamentos determinados a través del conducto regular para atenderlos, pero que principalmente tenemos un conducto regular para atenderlos a través de un debido proceso. El debido proceso es el que garantiza que el desarrollo o que la toma de decisiones frente a una situación formativa o disciplinaria se haga de la manera más correcta y que podamos desarrollar las cosas de una manera justa. ¿Cuáles son esos aspectos? Debido proceso y conducto regular en lo que es nuestro manual de convivencia. Nuestro manual de convivencia lo van a encontrar ustedes en la página del colegio, lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden tener, lo pueden leer y analizar. El 0230, a partir del 2009, el Ministerio de Educación Nacional expidió un nuevo decreto que es el 1290 del 2009, en donde instó para que todos los colegios y todas las instituciones educativas, desde su autonomía institucional, pudieran organizar todo un compendio y todo un manual para poder determinar la manera en cómo se evalúa en cada institución. Para eso, el Ministerio dio un formato general con unas instrucciones y con unos ítems específicos, pero conservando la autonomía para que cada colegio decida en esos ítems específicos cómo va de una manera detallada a trabajar al interior de la institución educativa. Entonces, vamos a hablar de cómo evaluamos en el Colegio Panamericano Colombo Sueco y cuáles son los criterios que se tienen para cuando un estudiante
¿Es promovido o no es promovido? ¿Cuáles son esas pautas que se tienen? ¿Cuáles son esos procedimientos que se hacen en este aspecto tan importante como es la evaluación? Vamos entonces primero a definir específicamente qué es el CIE. Es el conjunto de mecanismos y procedimientos esenciales y particulares que garantizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste sea coherente con el modelo pedagógico adoptado por el Colegio Panamericano Colombo Sueco. Nosotros tenemos, así como tenemos identidad en quiénes somos, ahora hablamos de quiénes somos y pudimos entender por qué somos un colegio diferente, entonces también somos diferentes en nuestra manera de evaluar. La evaluación normalmente se hacía para determinar o simplemente para hacerle ver a un estudiante de que no podía hacer algo, de que no era capaz o que no había sido capaz de alcanzar algo. En el Colegio Panamericano Colombo Sueco, nuestro propósito con la evaluación es formar, y eso lo podemos llevar a como Dios a nosotros nos evalúa. A nosotros Dios no nos evalúa, sino que nos prueba. Y entonces la diferencia entre la prueba que hace Dios con la tentación que nos hace el enemigo es que el enemigo nos tienta para hacernos caer. Dios nos prueba para formarnos. Escuchemos bien la diferencia. A pesar de que muchas veces decimos que es lo mismo probar a tentar, nosotros debemos de entenderlo desde qué perspectiva se está dando. El enemigo nos tienta para hacernos caer. Dios nos prueba para formarnos. Y es así como nosotros queremos ver las evaluaciones. Cuando a uno le dicen, vamos a hacer un examen, normalmente a nosotros nos asustábamos y hasta los muchachos se asustan. Pero cuando nosotros decimos, vamos a hacer una prueba para saber qué hemos aprendido, y aparte de eso, cuando evaluamos si algunos han aprendido más que otros, entonces decimos, les ayudamos a los que no han aprendido igual que nosotros, ahora vamos a ayudarte para que puedas tener el mismo nivel. Entonces ya la evaluación no va a tener esa perspectiva de temor o de miedo. En nuestro sistema institucional de evaluación estudiantil tenemos y cumplimos los ítems que tienen que ver con lo que el decreto 1290 nos explica. Y lo primero es que nosotros tenemos unos criterios de evaluación. En los criterios de evaluación nosotros definimos cómo nosotros evaluamos, cómo nosotros podemos determinar cuando un estudiante ha alcanzado los logros a través de sus desempeños. Y eso nosotros, con ustedes, como esta es una capacitación general, pero ustedes lo van a encontrar detallado en la estructura del sistema institucional de evaluación, y van a saber cómo es y cuáles son los criterios para evaluar que en este colegio tenemos. Vamos a mirar cuáles son los medios, si son medios escritos, si son medios orales, si son medios a través de un trabajo, de una exposición. Entonces esa es la manera, esos son los medios que podemos llegar a utilizar en nuestro sistema institucional de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de promoción? Toda esta información, cada docente se la da a conocer a los estudiantes. Entonces cuando llega el docente a comienzo de año y le dice, buenos días muchachos, voy a ser el docente encargado del área tal, vamos a trabajar estos temas,
y estos son los criterios que voy a tener en cuenta para evaluarles, para que ustedes puedan saber que cuando esto se pueda alcanzar, entonces ustedes puedan estar tranquilos de que su evaluación y que su promoción en mi asignatura va a ser positiva. Entonces es muy, pero muy importante que ustedes también como padres lo conozcan. Está escrito y está especificado en nuestro sistema institucional de evaluación estudiantil. También allí vamos a encontrar unas posibilidades que a través del decreto 1290 se dio para que haya promoción anticipada. ¿Cuáles son esas condiciones que hay? Una de esas condiciones es que este tipo de decisiones se tienen que hacer solamente hasta el primer periodo de cada año lectivo. Por ejemplo, a esta hora no podemos hacer promociones anticipadas con nadie, porque ya estamos terminando el año lectivo. Entonces, cuando un estudiante tiene unas condiciones excepcionales y en el grado, está en un grado determinado y el muchacho va más adelantado, entonces podemos evaluar y decirle, bueno, este muchacho yo creo que puede con un grado superior. Ojo, en los niños pequeños no es recomendable, papás. En la primera infancia no es recomendable poner a un niño de 3 años que lo pongan ya en transición, que porque es que el niño ya se sabe las letras o que ya se sabe los números. Pedagógicamente no es recomendable en los niños porque ellos tienen de quemar cada uno su etapa determinada. Pero cuando los niños ya están un poco más grandes, más grandecitos, es posible, y en el sistema institucional de evaluación educativa vamos a encontrar cuáles son esos criterios que se deben de cumplir para poder considerar este tipo de actuaciones. Vamos a encontrar también allí cómo es que se deben de atender los estudiantes que por algún motivo perdieron un año, no fueron aprobados el año anterior. Entonces la ley dice, y en nuestro manual, en nuestro sistema institucional de evaluación también encontramos que los niños que de pronto no pudieron ser promovidos el año anterior, si ellos en el primer periodo del siguiente año, ellos tienen que ser matriculados en el mismo año que no aprobaron, pero se les da la oportunidad que si en el primer periodo ellos hacen actividades, se esfuerzan en casa y pueden volver a presentar sus pruebas para poder evaluar si alcanzaron los logros que no pudieron alcanzar el año pasado, entonces esos muchachos, si lo logran, se pueden promover al año que ellos no hayan alcanzado. Eso vamos a encontrar allí en el sistema institucional de evaluación educativa, cuáles son esas pautas que se deben de dar y que se deben de cumplir, para que ustedes como papás no piensen, el muchacho perdió el año, ya no hay nada que hacer. Sí, si el muchacho se esfuerza, si en casa le ayudamos, el manual, el sistema institucional de evaluación contempla esa ayuda para los muchachos en ese tipo de situaciones. Vamos a encontrar también criterios para cuando un muchacho no aprueba. ¿Por qué? Que debe de haber reprobado algo, cuántas asignaturas, con qué valoración. En el colegio tenemos unas valoraciones que están condensadas o paralelizadas con lo que es la escala nacional, con una equivalencia específica. Entonces vamos a mirar todos ese tipo de detalles que encontramos en el sistema institucional de evaluación educativa y podemos nosotros atender y podemos nosotros ver las posibilidades de cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes y cómo cuando un estudiante va con unos niveles bajos en sus calificaciones, podemos decir el estudiante posiblemente pueda ser promovido o quizás ya no hay tiempo para ser promovido. Recuerden que nosotros en nuestro cronograma lectivo tenemos 4 periodos lectivos.
Cada periodo lectivo tiene un porcentaje. Entonces, cuando usted ha recibido su boletín o su informe de valoraciones, entonces usted mira que hay un porcentaje. Si son 4 periodos y el 100% de la nota está establecido en esos 4 periodos, quiere decir que cada periodo es el 25% de la nota total. Ya nosotros entregamos boletín de tercer periodo, quiere decir que ellos van en el 75%. Si un estudiante al tercer periodo lleva el 50% nomás de la nota total, uno dice, pues lo más probable es que esa asignatura en particular, así saque la más alto puntaje, sería el 25%. Entonces, si saca totalmente, alcanzaría 75% y podría decir, pasa. Pero si un estudiante, teniendo el 50% y su nota es también baja en el cuarto periodo, el porcentaje no lo alcanzaría. Entonces, ¿dónde encontramos esa información con detalle? En nuestro sistema institucional de evaluación educativa. Muy importante, mis hermanos, el ítem cuando hablamos de no aprobación del año escolar por inasistencias injustificadas. El sistema institucional, todos estos ítems que estoy leyendo son los que el Ministerio de Educación, a través del decreto 1290, dejó establecidos, que debemos dejar claro y explicado este tipo de información. Cuando un estudiante puede ser reprobado su año o no aprobado su año por faltas. Entonces está claro allí. Nosotros tenemos en el Colegio Panamericano Colombo Sueco determinado un 8% de inasistencias para considerar un estudiante que no aprueba su año por faltas. Pero es muy clara la palabra injustificadas, porque hay situaciones de inasistencia que son justificadas. El muchacho se enfermó, la muchacha se enfermó. Y en esto yo he sido muy claro como rector con los padres de familia. Primero está la salud. Primero está la salud. Es más, les digo, si su muchacho, si su muchacha está delicado de salud, no está bien, yo le tengo que decir, hermano, es mejor que déjelo en casa para que lo cuide, para que se recupere y entonces pueda enviarlo al otro día de una manera mucho mejor, pero no los arriesguemos. Pero por favor, escriba, llame, señor jefe de grupo, señora profesora, mi hija no puede asistir porque estaba delicada de salud. Entonces, eso es una falta justificada y no va a entrar en ese 8% de lo que son las faltas de asistencia. Padres de familia, cuando ustedes programen vacaciones, por favor, busquemos la manera de no programarlas durante el periodo lectivo de sus muchachos. Porque unas vacaciones, y lo digo con todo respeto, no es una justificación. Unas vacaciones en periodo lectivo no es justificación, sino que es una mal planeación. Debemos de tener en cuenta. Hay situaciones de viaje que son urgentes, que tienen una justificación. Entonces, para que entendamos todo este tipo de situaciones y de actuaciones, les invito para que estemos leyendo nuestro sistema institucional de evaluación educativa. Muchísimas gracias, mis hermanos. Voy a darle paso a nuestro administrador, el hermano Giovanni Callejas, que nos va a hablar de unos temas muy importantes a nivel administrativo. Buenos días. Realmente es un privilegio estar con ustedes acá el día de hoy para socializarles 4 aspectos que vamos a trabajar sobre la parte administrativa. Entonces vamos a estar muy atentos y quiero hablarles del primer aspecto. El primer aspecto es la reserva de cupos. Algunos de ustedes ya están familiarizados con este y queremos
explicarles el por qué hicimos esto. La reserva de cupos tiene como objeto realizar la actualización de 3 documentos: los servicios públicos, la actualización de data crédito y los documentos de identidad del estudiante. ¿Para qué esto? Debemos de tener en cuenta lo siguiente: la confirmación del cupo dependerá del informe final de la comisión y promoción y evaluación, teniendo en cuenta los aspectos académicos y disciplinarios. O sea que la promoción no depende de la reserva. Al final ya sabemos, de acuerdo al proceso que ahorita más adelante les mencionaré, que es proceso de matrículas, donde ya terminaríamos todo este proceso. Lo segundo es necesario que el estudiante se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la institución a la fecha de la separación de cupo. Adicional, el documento que usted reporte en prematrícula del estrato socioeconómico es el que se tiene en cuenta para la liquidación de los costos para el próximo año 2023, y solo se podrá modificar para el 2024. O sea, lo que usted montó en la reserva de cupos, ese va a ser el documento para la liquidación de matrícula. Debemos de anexar los documentos requeridos y les voy a explicar rápidamente en qué consisten estos 3. Los servicios públicos, debemos de anexar aquellos donde evidencie el extracto de la vivienda donde vivimos. De no ser así, podemos utilizar otro documento no mayor a 4 meses donde podamos visualizar la dirección del inmueble y el extracto. Adicional, debemos de actualizar y firmar la actualización de data crédito y posterior el documento de identidad. Cuando ya hacemos el tema de reserva de cupos, en la plataforma Q10 va a aparecer un enlace donde usted, por la opción de otros costos, puede pagar los 55.000 pesos que vale el concepto otros cobros. ¿Para qué esto? Debemos de tener en cuenta que el proceso de reserva de cupos se hace es cuando haces la reserva, aparece aprobada la reserva y ya usted paga los 55.000 pesos. Nosotros días anteriores les hemos mandado un video, un instructivo, donde ha aparecido el paso a paso de cómo es la reserva de cupos. Algunos de ustedes nos han preguntado, bueno, ¿y cuando se rechaza esta reserva, por qué es? Puede ser por algunos aspectos, montaste un documento que no era, o no te encuentras a paz y salvo. Allí debes de acercarte en la plataforma admisiones, estudiantes antiguos, y en el lado derecho dice estado de la reserva. Allí puedes anotar el documento de identidad y el radicado que te aparece en el sistema para que puedas mirar el motivo de aprobación y el motivo de rechazo. Ya les mencioné lo de los 55.000 pesos y quiero que presten atención a esta fecha, que es muy importante. Para aquellas personas que no hayan hecho la reserva de cupos, solo tenemos hasta el 17 de noviembre para hacerlo. Si usted de pronto ha tenido alguna dificultad en esto, acérquese a las oficinas administrativas, al área secretaría académica o auxiliar académica, y con gusto les vamos a explicar todo el proceso. ¿Qué queremos hacer con reserva de cupos? Agilizar el proceso de matrículas, porque por años hemos tenido una logística, pero ya al adelantar parte de la documentación pretendemos que este proceso de matrícula sea mucho más ágil. Y este es el segundo punto que les quiero compartir. ¿Qué es el proceso de matrículas y cómo lo vamos a hacer? En el proceso de matrículas a ustedes se les va a entregar un sobre a cada estudiante el día 18 de noviembre con un desprendible, el cual el padre de familia debe entregar firmado y regresarlo al colegio. ¿Qué es este sobre?
En este sobre van a tener una lista de chequeo con los documentos que debemos de traer para el proceso de matrículas, y dentro del sobre les vamos a anexar parte de los documentos como el contrato, los pagarés y otros que ya les voy a profundizar, con el ánimo de facilitar y agilizar el proceso de matrículas. Entonces les voy a mencionar qué documentos están dentro del sobre y qué debemos de traer, y algunos que particularidades tienen en este proceso. Primero, debemos de anexar el documento de la fotocopia de la cédula de los padres y o acudientes. Debemos de traer la fotocopia de la cédula del deudor financiero, el soporte de pago del seguro estudiantil. Recuerden que este se entrega el día de matrículas. Usted viene, hace la fila, paga y te entregan un comprobante, lo anexas al sobre. También el certificado de paz y salvo, que también se entrega el día de matrículas. Debemos de traer también el carnet de vacunas, actualizado hasta el grado 5º. Y hay 3 documentos que les voy a mencionar. Bueno, uno que es la constancia de capacitación del PEI. Quiero que presten atención a este. Este documento se les va a anexar al sobre solo a las personas que hayan recibido esta capacitación. Entonces, por eso que es muy importante que usted ahorita, antes de irse, firme la asistencia, porque con la asistencia nosotros vamos a tener quienes vinieron a la capacitación y anexamos este documento al sobre. De lo contrario, si usted no firma, es como si no hubieses venido a la capacitación y debes de recibirla de nuevo. También hay unos documentos como el compromiso pedagógico, el compromiso de equipo de apoyo interdisciplinario, antes conocido como NEA, y los compromisos financieros, que son documentos excepcionales para aquellas personas que cumplan con estas condiciones para firmar este documento. Entonces, de antemano a ustedes se les va a avisar quiénes deben de firmar el compromiso pedagógico, el compromiso del equipo de apoyo interdisciplinario y el compromiso financiero, para que ustedes puedan acercarse, firmarlo y poder proceder con el anexo a este sobre. Adicional, también les vamos a entregar el contrato de cooperación educativa. Recuerden que cuando nosotros firmamos un contrato, nosotros estamos aceptando un acuerdo entre 2 partes, en este caso el colegio y la comunidad, padres y o acudientes, que en este contrato usted está asumiendo todas las cláusulas que hay en este contrato. Por eso también deseamos entregárselos, para que ustedes tengan la oportunidad de leerlas, leer cuáles son las obligaciones, los deberes, los derechos, cuáles son esas prohibiciones que como padres, acudientes y estudiantes tenemos que tener en cuenta para estar en este colegio. Solo este contrato es vigente por un año. Este contrato será vigente para el año 2023. También vamos a entregar, en el contrato quisimos hacer algo. Algunos se nos acercaban y nos decían, en el proceso de matrículas el acudiente financiero no puede venir a firmar, o hay alguno de los 2 padres que debe estar en la firma y no puede venir. Para eso habilitamos, les vamos a entregar la documentación, y para las personas que no puedan venir, como el acudiente financiero o alguno de los padres, él puede firmar el documento. Pero si no viene a la institución, debe acercarse a una notaría y autenticar su firma. Quiere decir que si alguno de los 2 no puede venir, no es obligatorio, pero sí es de obligatoriedad que registre la firma en notaría. Entonces es un proceso nuevo que nos va a permitir a nosotros, tal vez no podemos venir todos, entonces viene un solo acudiente y el otro ya tiene una firma autenticada.
Si no es así, pues vienen los dos y no hay necesidad de autenticar la firma. Para estos documentos sería el contrato, sigue la carta de autorización diligenciada del pagaré y el pagaré. En la carta de autorización y en el pagaré solo lo firma el deudor financiero o los deudores financieros. En algunos casos el acudiente hace las mismas funciones de deudor financiero, entonces firma todos los documentos, pero en los casos excepcionales debe firmarlos separados. También les vamos a entregar un documento que se llama Acuerdo para la utilización del mobiliario escolar. Este documento, ¿qué es? Es el compromiso que hacemos con la institución de que nuestros hijos van a cuidar las instalaciones y el mobiliario de la institución. De no ser así, pues deben de pagar algún daño o perjuicio que se haya tenido. Y también les motivamos a través de la plataforma Q10 a que usted haga la actualización de su información. Usted puede entrar a la información en Q10 y puede actualizar la información. Nos ha pasado que muchos padres los llamamos, el teléfono es cerrado, cambiaron de teléfono, cambiaron de dirección y no tenemos esa información. Para nosotros como institución es muy importante tener al día la información, pero es una corresponsabilidad, es necesario que sean ustedes los que nos actualicen esa información. ¿En qué momento lo pueden hacer? En cualquier momento. Usted se puede acercar ahorita en su casa, entrar a Q10 y actualizar la información. Quiero hablarles que el sobre que van a recibir, lo van a recibir el día 18 de noviembre para aquellas personas que antes ya hayan hecho el proceso de reserva de cupos y haya sido aprobado. Por eso, si usted no lo ha hecho, le invito a que lo haga rápido para que nosotros podamos aprobarle la reserva o explicarles si hay un proceso de rechazo y podamos subsanar la novedad. De no ser así, el 2 de diciembre deberá acercarse a la institución con los documentos en los horarios de 9 a 3 de la tarde para poder que le ayudemos con todo el proceso de reserva de cupos. Vamos a hablar entonces del tercer aspecto que quería mencionarles, que son los costos educativos para el año 2023 y el proceso de recaudo. Los costos educativos que se cobrarán para el año 2023 se generarán de la siguiente manera. La matrícula, recuerden que es el 10% de la anualidad de los costos educativos y 10 cuotas que representan la anualidad del costo educativo a lo que llamamos pensiones. Pues ya ustedes lo manejan muy bien, pero es necesario reforzarlo, que es el 10% de la anualidad y 10 cuotas que su ponderado serían 11 cuotas. El valor por concepto de otros costos, ya lo mencioné, es de 55.000 pesos. Y ojo a esto porque es un cambio que tenemos en el recaudo de la plataforma Rosetta Stone. Solamente tendrá un único cobro, ya no van a ser las divisiones de los 10 meses, sino que va a tener un único cobro, el cual tendrá una fecha límite de pago hasta el 30 de junio del 2023. Usted podrá generar abonos parciales o realizar el pago total hasta esa fecha. Usted puede ir abonando hasta culminar con la plataforma Rosetta Stone. El incremento aprobado por la resolución 020310 del 14 de octubre del 2022 del Ministerio de Educación Nacional es el 11.34 sobre las tarifas actuales determinadas por los estratos. Y usted se preguntará, ¿por qué esta tarifa? Recuerden que el país está entrando en un proceso de depresión económica, pero nosotros confiamos en el Señor de que el Señor nos va a dar las herramientas, los recursos para poder seguir dándole una educación de calidad a nuestros hijos. Entonces yo sé que no va a ser un impedimento, pero es necesario que entiendan que el 11.34
es el incremento que se tendrá no solo en pensiones, sino en todos los conceptos de otros cobros, para que ustedes se vayan haciendo la idea de cuánto es el incremento de lo que van a pagar por concepto de matrículas, pensiones y otros cobros. El incumplimiento de los pagos de pensión genera una sanción por mes acumulativo por valor de 2.000 pesos. Aquellos padres que no hacen el pago oportuno durante los 10 primeros días de cada mes. Al día 11 ya te cobran esta sanción de 2.000 pesos, pero si usted se va retrasando en las matrículas, entonces es acumulativo. Entonces para el segundo mes ya pagas 4.000 por un mes y 2.000 por el otro, y se va yendo así. Si no pagases durante todo el año, sería un total de sanción de 110.000 pesos. ¿Qué les motivamos nosotros a ustedes? A que paguen, no retengan la pensión, porque nosotros vivimos de la pensión. El 85% de nuestros gastos operacionales dependen de sus pensiones. Entonces es muy importante que lo tengan presente. Tal vez la sanción no sea muy alta, pero el que ustedes hagan oportunamente los pagos nos permite a nosotros pagar nóminas, tener todo el mobiliario correcto, todos los recursos pedagógicos para sus hijos, para dictarles clases, mejorar las locaciones y demás actividades que tengamos programadas. Entonces, les invitamos a la prontitud de estos pagos. Si alguno tiene alguna dificultad, se puede acercar al área de administración. Con gusto estaremos para escucharles, para orar por ustedes, para saber cuáles son las razones del incumplimiento de estos pagos y para darles herramientas. Tenemos un equipo dentro de la institución de profesión, soy administrador de empresas, y con gusto estoy para servirles a ustedes en todos los recursos como institución que podamos brindarles para que ustedes puedan tener una mejor fluidez en su economía. Las matrículas serán los días 5 y 6 de diciembre y se cobrará una extemporaneidad del 25% a aquellas personas que no hayan realizado el pago de las matrículas antes del 31 de diciembre. Quiero que presten atención a esta parte. ¿Qué significa eso? Algunas personas de pronto no pueden estar el día 5 y 6, próximamente les mencionaremos los otros días que se habilitan en enero, pero la invitación es que usted pueda acercarse en estos días a hacer el proceso de matrículas y dejar todo el proceso saneado. Si de pronto usted no puede venir a sentar, firmar el libro de matrículas, por lo menos debemos de pagar la matrícula antes del 31 de diciembre para que no cobremos esta extemporaneidad. Recuerden que nosotros como colegio tenemos varios métodos de pago. Tenemos datáfono en tesorería, tenemos el método de pago en Q10, tenemos consignación bancaria o transferencia bancaria, y esta, quiero que me presten atención a esta porque algunos papás pagan pero no traen el soporte. Es necesario que usted traiga el soporte, lo entregue en tesorería para nosotros poder asentar ese pago. No se recibe dinero en efectivo en tesorería. Hay algunos conceptos en el año que se notifican por circulares en los cuales permitimos el cobro, son cuantías pequeñas, pero la gran mayoría de nuestros cobros no se hacen en efectivo. Y lo último que quiero mencionarles, para darle lugar al coordinador Juan Pablo, que nos va a explicar toda la parte de Q10, es los descuentos de pensiones. Recuerden que el colegio otorga un 4% en pensiones a partir de 5 meses pagados. Este descuento, ¿cómo se aplica? Usted debe notificarnos a nosotros que usted va a aplicar a este descuento para nosotros poderlo asentar en
la plataforma Q10 y así usted poder hacer el pago. Si usted no nos notifica el pago, el que usted desea el descuento, luego no puedes hacer la solicitud de este. Debes de hacerlo anticipadamente para nosotros aplicarlo de manera manual y ya luego usted poder pagar. Este descuento se debe notificar el mes anterior. Si usted desea aplicar el descuento desde el principio del año, debes de notificarlo y pagarlo el mes anterior. En el caso, si fuera ese febrero, tendríamos que notificarlo en enero para todo el año. Entonces, sin más que decirle esta parte, le voy a dar paso al profe, coordinador Juan Pablo, nos va a ayudar con todo el tema de Q10. Buenos días para todos, que el Señor les bendiga este día, que el Señor les guarde. Muy bien, vamos a explicar la plataforma. La plataforma ha sido una inversión que el Colegio Panamericano Colombo Sueco ha hecho, pero la plataforma no solamente es un proceso para pagar, porque lo hemos usado solamente como una estructura financiera. La plataforma también es un proceso de seguimiento educativo. Entonces les voy a mostrar solamente dos pestañas que son importantes para que ustedes puedan siempre mirar dentro de la plataforma todo el seguimiento que tenemos con ellos. La plataforma Q10, recuerden que se entra por la página del Colegio Panamericano Colombo Sueco y entramos en la parte superior donde dice Q10. Entramos bienvenidos y entramos a la plataforma, le damos clic al botón entrar y recuerden que tanto el nombre del usuario como la contraseña es el número de identificación del alumno, ¿cierto? Lo que está en la tarjeta de identidad. Eso queda claro para todos el proceso de entrar a la plataforma, ¿verdad? Ya ha sido cotidiano. Muy bien. Dentro de la plataforma vamos a tener 5 pestañas que son las que están en la parte superior. Vamos a mirar la plataforma, la pestaña por favor académicos. Vamos hacia la parte donde dice académico, con resultados de evaluación académica. Gracias. En académico siempre van a encontrar cursos virtuales. Próximamente eso va a ser un proceso de desarrollo que vamos a tener dentro de la institución para que ustedes también puedan tener una mayor amplitud de ver lo que desarrollamos dentro de ella. Ahora sí vamos a la pestaña de resultados de evaluación, por favor. La parte superior abre el siguiente cuadro de diálogo y ustedes van a encontrar aquí todo el proceso de finalización del proceso académico de sus hijos. Es importante que recuerden que no solamente tenemos una nota acumulada, que es el proceso de sumatoria de los 4 periodos, sino que yo también puedo ver qué ha pasado con el alumno dentro de cada periodo. Por favor, vamos al periodo número 1 y vamos a donde dice 3 cosas, por favor. Nos paramos sobre ella e encontramos la descripción de lo que nosotros llamamos dentro del colegio todos los indicadores de seguimiento del alumno. Ustedes podrán ver en los 3 grandes cajones, 4 grandes cajones, que es cognitivo, procedimental, actitudinal y evaluación final, lo que ha desarrollado y el porcentaje de evaluación que tiene cada uno. Entonces, de esta manera se sabe, por ejemplo, en qué tuvo dificultades, por qué es la nota y qué es lo que le faltó en ese proceso. Entonces, es muy importante que usted pueda entrar a los resultados de evaluación, pararse sobre la nota y mirar el seguimiento de él. Vamos, por favor, a la siguiente pestaña, que es estado de cuenta, por favor. Gracias. En estado de cuenta siempre van a encontrar el año 2022, pero también van a encontrar, por ejemplo, si ustedes necesitaran un récord de lo que pagaron el año 2021, también lo pueden encontrar. Por favor, vamos a la pestaña del año lectivo 2021, por favor. Seleccione el grado, en ese tiempo que saben decir. Muy bien. Este es el historial del pago del año pasado. Entonces, si ustedes necesitan mirar su historial de pago, pueden mirarlo a través de esta misma pestaña. Vamos a mirar el historial de pago de este año, 2022. Gracias. Seleccionamos el examen. Y este es el historial de pago de este año. Vamos a ir, por favor,
estados de cuenta, vuelve a estados de cuenta, encima, gracias. En estados de cuenta, este es el estado de cuenta que les aparece a todos. Hay dos estados de cuentas, uno se llama planes de pago y otro se llama otros costos. Es muy importante la clarificación de estos. Planes de pago deben tener pago todo lo que aparece registrado. Si ustedes miran, el año pasado por otros costos, o sea, por la reserva de cupo, se cobraron 52.000 pesos. Esos 52.000 pesos se han ido cargando porque algunos los pagaron como saldo a favor y lo descontaron a la pensión. ¿Qué hace la plataforma? La plataforma funciona como un proceso de cualquier entidad bancaria. Entonces, lo que era requisito pagar, como lo pagó saldo a favor, lo va cargando como un saldo a deber hacia el último mes. Entonces esos 52.000 pesos a algunos le aparecen. ¿Cómo usted sabe que está paz y salvo? Cuando en planes de pago usted pague completamente todo. Aparece que todo está pagado y le aparezca así como aparece ahí en verde. Entonces, si usted no le aparece en verde, le sigue apareciendo 52.000 pesos, todavía le falta pagar esos 52.000 pesos. ¿Está claro para todos? Muy bien. Lo otro que tenemos que tener claro es que, por favor, vamos a tesorería, vamos a otros pagos. Entonces, miren, vamos a tesorería y ahí desarrollamos otros pagos. En otros pagos, ¿qué hay? Está todo lo de la plataforma de Rosetta, pero también ya está cargado la reserva de cupo por 55.000 pesos del año 2023. En Rosetta, en otros pagos, también hay que estar al día con la reserva de cupo para el proceso de matrículas. ¿Queda claro dónde tenemos que buscar los dos pagos? Es importante que sepan que Tesorería tiene dos pestañas. Una se llama planes de pago y otra se llama otros pagos. Nosotros cargamos reserva de cupo en otros pagos para que ya no tengan ese mismo saldo a favor y debe en planes de pago. Esa es la estructura de la plataforma. Recuerden que pueden mirar su récord financiero y también mirar su récord académico.